Sandler Training junto a Rompecabezas presentan El Ring de las Ventas, un podcast para el vendedor del siglo XXI. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Ring de las Ventas. Hoy día capítulo 39, el nuevo marquetero. Mi nombre es Andrés Popkin, director de Sandler Training, en donde transformamos equipos comerciales de buenos a excelentes para cumplir todas sus metas. Ariel Giria por acá, gerente general de la agencia de marketing digital llamada Rompecabezas. Ya me han escuchado en varios capítulos, me gusta mucho hablar de marketing de empresas B2B. También he conversado harto sobre marca personal y hoy día tenemos un invitado de lujo. De lujo, campeón de campeones, por ahí. Así, o sea, tenemos al único tricampeón chileno del marketing best. Me muero. Ya lo voy a presentar, pero este capítulo vamos a hablar sobre el nuevo marquetero o el rol que tiene el nuevo gerente de marketing o el nuevo CMO. Entonces, para eso, nada menos y nada más, a este round trajimos a José Miguel Ventura, socio fundador de La Vulca, una consultora de marketing. Somos hoy día compañeros también de Enicare, licenciado en matemáticas, estadístico, ingeniero de la PUC, con magíster en estadística y minor en historia de Chile. O sea, tenemos ahí un híbrido, un mix entre letras y números. Profesor 16 años de la Facultad de Matemáticas UC, asesor de múltiples empresas, reconocido por ser Marketing Best como mejor investigador de marcas de Chile, mejor consultor de marcas y el tercer campeonato general como director de consultoría de marcas. O sea, tricampeón del Marketing Best y autor de libros también. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Sí, qué mono es la presentación. ¿Nos faltó algo, no? No, yo como que me puse nervioso, voy a sacar lápiz y papel, así que... Lo más importante para mí son los libros de cuentos infantiles, así que eso A ver, es lo principal. cuéntate eso, porque qué interesante, un estadístico, matemático y además escritor. O sea, ¿desarrollaste unos libros de niños? Son libros de cuentos infantiles que son de estadísticas para niños, la verdad. Hoy día son contenido educativo del Ministerio de Educación, que es maravilloso eso, y son 2 libros por mis 2 hijos. El Barrio Olivia y el Edificio Tomás. Aprovecho de pasar el dato también ahí. Felicitaciones. Imagínate, ya escribió libros, ya tuvo hijos, plantaste el árbol. No sé. Dicen que esas son las 3 cosas que Sí, pero... uno tiene que hacer. Tenés que ir a plantar el árbol entonces. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Wander? Hoy día el nuevo marquetero, ahora, pero ¿cuál es la función, el rol del nuevo marketing, del nuevo Chief Marketing Officer, CMO, por ahí le dicen? Pero ¿cuál es la diferencia del marquetero anterior, José? A ver, lo primero es a quién le reporta, ¿cierto? Y ahí yo creo que se vincula muy bien con el tema y con el título del podcast, ¿no? Hoy día tenemos casi 3/4 de los marqueteros en Chile que le reportan a un gerente comercial o a un director de ventas. Por ende, lo que hoy día el marquetero tiene que hacer, tiene que saber, es muy, pero muy diferente probablemente a lo que hacía y sabía antes. El marquetero en un momento era el dueño del target, era el dueño del timón de la estrategia de la empresa, era una persona sentada constantemente en sillas que estaban al lado de los directores. Hoy día lo vemos más lejos por esta línea y este cambio en la reportería de la gestión. Y por ende, hemos estado viendo que la función del gerente de marketing se ha ido cada vez más anichando, ¿cierto? Se ha ido disgregando, separando en un montón de partes distintas y por otro lado se va quedando con menos poder o con menos participación dentro de una decisión de una compañía. Oye, qué interesante esa reflexión que nos dice José, desde dónde depende, dónde está en el organigrama. O sea, es como un wow, tenías razón. Antiguamente el gerente de marketing estaba en la primera línea de gerente y hoy día hay muchos marqueteros que están debajo del gerente comercial. Claro, como me hizo acordar el porqué el nombre del Ring de las Ventas. Era porque yo, que me encantan las ventas, yo quería pelear con la gente de marketing. Por eso es que lo llamé el Ring de las Ventas. Hasta que comprendí y conocí a Ariel que marketing también es parte del área comercial. Y es lo que estabas comentando, que ahora están como entrelazados, ¿no? Yo no sé si es parte, la verdad. Yo creo que es una función que para mí debería ser clave dentro de una compañía. Pero ha habido una redefinición de roles que lo ha llevado a que la pega que el gerente de marketing tenía hace 20 años, hoy día hay 4, 5, 6 personas distintas en la compañía que tienen pedazos de esa pega. Entonces, hoy día un gerente de marketing probablemente está más anichado al mundo comunicacional, al mundo de publicidad, algunos por el lado de los datos, pero empiezan a aparecer roles que no existían, como el gerente de Business Intelligence, el gerente de Trade, etcétera. Cosas que antes estaban siempre dentro del marketing y hoy día hay pares
hacia el lado. Y todo esto que les estoy contando al final en muchas compañías terminan dependiendo de un director comercial. Y ahí es donde empezamos con los conflictos. Por ejemplo, si es más importante la marca, es más importante la venta o el mix de estas dos cosas. Mira, ya vamos a entrar a hablar ahí de la mezcla Sí, yo quiero perfecta. saber eso. Nosotros en otro capítulo hablábamos del brand performance. ¿Te acuerdas que hablábamos de la mezcla perfecta entre branding y performance? Pero antes de entrar en eso, José, ¿dónde crees tú que se está cayendo más el marketero hoy día? ¿Dónde más falla este marketing en este nuevo rol, en esta nueva estructura? ¿Cuáles son los errores que sientes tú garrafales? Mira, venimos hablando hace un par de años. De hecho, en la ULCA el año pasado nos tocó hacer, de hecho, una presentación en ICARE sobre ese tema, sobre el cambio y la pérdida de una cosa que es muy trascendental que el marketero tenía, que es la valentía. Y esta pérdida de valentía, al final lo que ha generado es que hoy día el marketero se sienta más en una zona de confort, en tratar de repetir cosas que funcionan de nuevo porque hay una presión comercial al resultado muy cortoplacista. Esto se genera en un montón de cosas. Al final, ustedes saben que el miedo y la valentía van de la mano. O sea, crece uno, se reduce el otro y viceversa. Y el tema se empieza a generar por este miedo a no llegar a una meta en el corto plazo. ¿Por qué? Porque los incentivos de la compañía están puestos en el corto plazo. Y por ende, si me piden que innove, me cuesta innovar. Porque el equivocarse en el proceso de innovación involucra hoy día un no llegar, por ejemplo, a un objetivo comercial. Pero es muy freak al final este mixo, ¿no? Porque si a mí me piden innovar, yo tendría que generar una cultura de error. Yo tendría que aprender a capturar los errores que voy cometiendo para poder sacando aprendizajes para no repetirlos en el futuro. Pero por otro lado, me premian por hacerlo bien. Entonces yo no tengo este incentivo. Entonces se empieza a generar esta dinámica de que al final esta pérdida de valentía se empieza a dar por este cambio en el contexto. No hay tiempo para la cultura de error. Queremos el resultado. Y no es que no haya tiempo, es que hoy día yo creo que muchas compañías, una de las cosas que tenemos que meter adentro de las compañías es que la cultura del error bien entendida, al final lo que hace es generar supervivencia de compañías en el largo plazo. La idea es que si yo me equivoco, yo acumulo información sobre ese error y aprendo y no repito esa acción de nuevo. Pero de nuevo, si yo tuviera la bola de cristal y no me equivocara nunca, bueno, no estaríamos acá, estaríamos en otro lado, los tres probablemente. Entonces se hace muy difícil esta doble presión. Entonces yo al final termino jugando a seguro porque, de nuevo, los incentivos están puestos en eso. Mira, está interesante eso como punto uno. A ti que te gusta ir recapitulando, y ese no lo teníamos como en la mente. En el fondo, que este nuevo marketero o este nuevo gerente de marketing adopte una cultura del error y que le permita a la organización equivocarse. Eso es un poco lo que hacen los growth hackers. Los growth hackers que se han puesto de moda en el último tiempo son de alguna forma marketeros o ingenieros que les gusta mucho la experimentación. ¿Por qué experimentan? Porque, como dijo mi amigo, no existe una bola de cristal de qué funciona y qué no funciona. Y este growth va haciendo diferentes llamados, diferentes anuncios, hace diferentes campañas, las testea, las mide, las mejora. Entonces, yo creo que me quedo con ese como punto uno. La cultura de error. Claro, pero también relacionado también es aumentar esa valentía. Y también a todos los vendedores profesionales que están ahí es que se atrevan a hacer cosas distintas, a probar mensajes distintos. Es que es muy difícil hoy día no equivocarse. Sí, en la práctica. Yo empecé mi carrera en investigación de mercado en Adimark, una empresa muy, muy antigua. Y uno decía en esa época, estamos hablando de los años 2000, y uno hablaba, las generaciones cambian cada 10, 15 años, ¿no? Después la cultura se mueve cada 5, cada 7. Hoy día probablemente lo que uno hace en marzo, en julio es distinto, ahora en agosto es distinto, en septiembre es distinto, en diciembre va a ser distinto. Entonces es muy difícil el tener la capacidad de poder achuntarle siempre algo. Y yo creo que eso está muy ligado también a cosas que son muy culturales. Estamos hablando más de Chile, de cómo somos como país, como sociedad, donde en general nosotros premiamos y sobreensalzamos las historias de éxito, no las historias de fracaso. O sea, es cosa de ver, no sé, tú te metías a un Netflix y cuántas historias hay de gente exitosa. Millones. Y lo que genera eso es una suerte de frustración, porque al final yo tengo la conciencia de que no voy a poder llegar a ser tan exitoso como la mayoría de las personas a las cuales me gustan sus historias, ¿cierto? Pero historias de fracaso son muy pocas. Son muy pocas. No. Entonces yo creo que es bien interesante eso, el cómo nosotros también no es ensalzar el error, pero es validarlo como una fuente de aprendizaje que tiene que ser útil y tenemos que de nuevo aprender a absorber para poder después no repetir. Oye, yo leí un paper, José, súper interesante,
donde estaba esto de que se estaba fragmentando efectivamente el rol del gerente de marketing en diferentes posiciones, ya vamos a hablar de eso, pero también era como muy necesario que hablara el lenguaje de finanzas. O sea, y en el fondo, o el lenguaje, o que este nuevo gerente de marketing piense como un gerente general. Entonces, el pensar como un gerente general o bien como un gerente de finanzas nos trae otros desafíos. O sea, en el fondo... O sea, también yo te quería preguntar cuáles son esos KPIs que tiene que manejar este nuevo marketero. Porque se habla de ingresos, de margen, de mix de productos, de las metas. ¿Cuáles son aquellos KPIs que este nuevo marketero tiene que sí o sí tener en mente? Yo la verdad no sé si existe un set de KPIs que uno tiene como en una lista golden que uno puede pegar en la pared. Lo primero, muy ligado a lo que decía Ariel, es que al final este anichamiento que yo les contaba al principio que se está dando en el mundo del marketing hace que, de nuevo, yo empiece a quedarme dentro del mundo de las métricas, del lenguaje, de lo que yo hago en el día a día. Y empiezo a perder referencia con lo que el resto de la compañía hace en el día a día. Esto no involucra que el marketero necesariamente tenga que saber métricas que estén ligadas al marketing. Hay un lenguaje de finanzas, como decía Ariel, que es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el efecto y el retorno de lo que el marketing hace para las finanzas de la compañía, que al final es la sangre que el marketero trae, ¿cierto?, para que esto se genere y viva. Por otro lado, hay un lenguaje de logística. Yo tengo que entender cómo mi producto se mueve. Yo tengo que entender cómo hoy día llego, por ejemplo, a conectar con una audiencia. Yo tengo que saber del lenguaje de distribución, tengo que saber de punto de venta, tengo que saber de canales, tengo que saber de recursos humanos, porque eventualmente, no sé, si está en una compañía y se genera una huelga, eso le pega a la marca. Y si le pega a la marca, va a terminar afectando lo que yo comercialmente pueda realizar. Entonces, hay un montón de cosas que al final no están ligados a un quehacer en particular, sino que están ligados al motivo por el cual la compañía existe, y por ende tenemos que saber ese lenguaje de compañía. Y yo creo que el marketero, con este anichamiento, lo que ha ido haciendo es desconectarse de los otros equipos dentro de la compañía. Y lo que termina pasando es que yo empiezo a saber menos del resto y empiezo a ser más especialista en lo propio. Ahí me gustó este punto 2, entonces estamos hablando de que piense un poco como gerente general o que domine métricas. Me quedo con que el marketero tiene que conocer el margen de sus productos, tiene que conocer en el fondo el ROAS de su campaña. O sea, si el marketero está invirtiendo $1 millón, tiene que saber exactamente cuánto le retorna ese $1 millón. Hemos hablado harto del ROAS, acá un ROAS aceptable para muchos negocios sobre 4. Es decir, si yo invierto 1, mínimo tengo que vender $4 millones si yo invierto 1. Ahora, si tu margen es mucho más chico que 20%, si tu margen de producto es un 10%, vas a requerir un ROAS de 10. Entonces, el nuevo marketero tiene que dominar necesariamente tiene que tener más fino el tema del margen de los productos, el lifetime value, cuánto perduran sus clientes, cuál es la recompra de su cliente. De que son métricas que son muy ligadas al área comercial, pero el marketero las tiene que dominar. Oye, José, yo te tengo una pregunta. A mí me encanta, hemos hablado como de grandes compañías, hemos hablado de diferentes roles. Si yo te tuviera que preguntar, yo entiendo que hay diferentes métricas, ¿sí? Pero para una persona que trabaja en seguros, o de una persona, un vendedor, ¿sí?, que quiere trabajar su marketing personal, ¿sí?, aparte de su marca personal, que ya lo hablamos, que vean ese capítulo que la otra vez que lo dijimos, lo hemos dicho siempre, el mejor momento para empezar a hacer tu marca personal era ayer, así que pueden partir hoy día, pero en el set de este marketero para una persona personal, ¿cómo tú lo ves eso? Voy a vincularlo con el mismo ejemplo de los seguros que diste tú. Ajá. Yo, para poder vender un seguro, lo primero que tengo que saber es a qué le tiene miedo la gente. Y eso es lo básico. Entonces, yo, para poder ser un buen vendedor de seguros, tengo que entender cuáles son los miedos de las personas que voy a atender. Y por ende, tengo que saber cuáles son los contextos de esas personas, tengo que saber cuáles son los grupos familiares, tengo que saber cómo son los contextos, sociodemográficos, territoriales, etc. Yo, entendiendo a qué le tiene miedo una persona, podría eventualmente vender un seguro de forma más eficaz. El problema es que lo que va cambiando son justamente los temores. Por ende, yo tengo que ir adaptando mi discurso y tengo que ir adaptando mi oferta comercial, si lo viera así, en función de cómo van cambiando los miedos de las personas que están afuera. Eso, al final, si tú lo llevas a cualquier negocio, es entender gustos, es entender preferencias, es entender contextos familiares, es entender realmente cómo vive mi producto
en la persona que yo espero que me lo compre, el cómo interactúa esta persona con el producto que yo le voy a vender y qué es el problema que realmente le estamos solucionando. Porque también tenemos que tener ojo de que si eventualmente antes, por cada producto que yo vendía, había una persona que casi que se sentía premiada por poder acceder a él, hoy día por cada producto o servicio hay 100, 200 sustitutos. Por lo tanto, el yo poder tener la capacidad de elegir cuál es el mejor para mí es cada vez más difícil. Por ende, yo necesito racionales que sean mucho más simples, mucho más claros, mucho más concretos, para que me simplifiquen el proceso de elección. En el caso de los seguros, mientras más claros tengan mis miedos, más fácil va a ser que yo compre un seguro. Oye, Andrés, y hay algo muy complejo. Esto de la fragmentación del rol del gerente de marketing, aparece el gerente de experiencia y cliente. Antes no existía. Y hoy día, antiguamente, el guardián de la experiencia y cliente era el gerente de marketing. Claro. Hoy día ya existe otro rol, que es el CXO, o el gerente de experiencia y cliente, y él es un poco el que vela por esta experiencia omnicanal del cliente, desde que compra hasta que después no te recomienda. Entonces, ahí viene un poco la fragmentación que tú hablabas. Tal cual, si al final es el rol que antes tenía el gerente de marketing, que yo lo voy a simplificar muy simple, pero para mí el marketing bien entendido es entender el comportamiento de las personas a quienes atiendo. Eso es para mí, por lo menos, el marketing bien hecho. Y hoy día, ese comportamiento, hoy día está disgregado, ¿cierto? Entonces, claro, el comportamiento de cuando estoy en un punto de venta, hay un director. El comportamiento cuando reclamo, está en otro director. El comportamiento de la comunicación que yo veo, está en otro director. El comportamiento de cómo me llega ese producto que yo compro a la casa, está en otro director. Y antes todo eso, como decía Ariel, estaba concentrado en una sola persona. Entonces, cuando yo tengo control sobre la cadena completa de interacción con mi producto, es bastante más fácil armar una estrategia que está alineada, por ejemplo, con los objetivos de la compañía en particular. Pero hoy día yo tengo que alinear como gerente de marketing mis objetivos a 6, 7, 8 objetivos más. Y tengo que entender, y ahí se hace súper importante el tema del ROAS, el tema del retorno de lo que yo hago, cómo entra y cómo aporta en esta cadena que hoy día está compuesta por hartos más eslabones de los que tenía antes. Oye, José, quiero saber tu opinión acerca de algo que hablamos en el capítulo, hace poco, el capítulo 38, nosotros hablábamos del concepto de brand performance, donde conversábamos junto con Andrés sobre la presión que hay de tener métricas de corto plazo, que ya lo mencionaste tú, con la necesidad de construir marca en el largo plazo. ¿Qué opináis tú del brand performance y cómo un gerente de marketing tiene que empujar este equilibrio? ¿Dónde ves tú el equilibrio entre invertir en marca, pero también en tener campañas que te conviertan rápido en venta? Resultados. Que son al final por los que pagan los bonos, ¿eh? Entendamos por eso. Nadie te paga un bono por los resultados de 5 años más, ¿cierto? Te los pagan por el trimestre, por el semestre o por el año. Entonces, yo creo, a modo muy personal, que la principal pugna que hoy día enfrenta un director de marketing, un gerente de marketing, es justamente eso. Es cómo yo manifiesto hacia la interna este equilibrio, ¿cierto? El cómo lo planteo. Y yo creo que es interesante. A mí me tocó ver en el Media Day de la Asociación de Agencias de Medios, me invitaron a presentar, y los dos speakers anteriores a los míos, a mi presentación, perdón, eran dos británicos que trabajaban en la Bolsa de Londres. Y era muy interesante porque eran analistas financieros y ellos venían a defender el valor de la marca dentro de un balance, dentro de la situación de una compañía. Hay ciertas métricas que uno puede decir, hay porcentajes, puede ser 50 y 50, 60 40, Peter Field en Icare lo dijo este año también, hay ciertas cosas que nos vienen contando hace un montón de tiempo, pero lo que yo creo que hay que entender desde la base es que probablemente el performance es el que nos da el sueldo del final de mes. Y eso está claro, es el que paga al final los costos operacionales de una marca. Pero el branding es probablemente hoy día lo que hace que una marca viva 5, 10, 15, 20 años más. Entonces hay que entender de que este equilibrio al final lo que tiene que buscar es un éxito comercial en el corto plazo, pero también la sostenibilidad de un negocio en el largo plazo. Hay ejemplos muy concretos, hay marcas que hoy día están cumpliendo 125 años en el caso de París, ¿cierto? 150 años en el caso de un Té Supremo, 70 y tantos años en el caso, no sé, un Traverso, casi 80 años en el caso de un Colún. Bueno, ¿cuál es el rol del gerente de marketing? El lograr los objetivos a final de año. Pero en el caso, no sé, de un Colún, el objetivo también es que la cooperativa viva 40, 50 años más, ¿o no? Porque son marcas que además tienen un rol que son tremendamente importantes para la realidad nacional, para la sociedad en general. Entonces yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que tratar de entender y es parte del rol del gerente de marketing demostrar que eso es así, que en el fondo este equilibrio y esta diversificación entre performance y branding lo que otorga es este mix. Ojalá entendamos cuál es el número ideal, porque para cada negocio y cada industria probablemente va a ser diferente,
pero encontremos este porcentaje ideal para poder decir, bueno, mi marca es exitosa hoy día y puede surfear en lo que esté pasando en la contingencia, pero en verdad lo que estamos buscando y por lo que nos pagan es por cuidar una marca para que viva 5, 10, 15, 20 años más. Oye, te escuché Column y me acordé de la magia del sur. Imagínate, eso lo hace más. Eso es branding. O sea, que tú te nombres Column y tú digas en la bajada, el slogan, la magia del sur, en el fondo eso es branding, porque te asocia a la marca yo que vengo llegando del sur, pucha, la mantequillita rica, el quesito derretido. Como manjar Column. Es así, ¿no? Bueno, también súper importante. Tal cual, es el poder del branding. Es el poder de la... Sí, ya, estamos claros. También nos recomienda el tema del equilibrio. Mencionó también el caso de Peter Thiel. Vámonos a otro punto. Yo quiero hablar... Yo he insistido harto, José, sobre la importancia de construir una marca personal como un ejecutivo sobre los 40 años especialmente. Y también hemos conversado harto en este podcast de cómo estos ejecutivos de compañías incluso grandes, o especialmente las medianas que tienen buenos recursos, tienen que salir a dar la cara. Yo soy un defensor de que, en el fondo, si tú tienes una compañía de seguros, si tú tienes una pyme o una empresa B2B de servicios, tienes que salir tú en la cámara hablándole a tu cliente, a tu consumidor. ¿Qué pensáis tú eso del CMO? ¿Tiene que construir marca o solamente se tiene que preocupar de la marca de la empresa? A ver, la primera construcción marcaria que tiene que hacer un CMO de marca personal es hacia sus pares dentro de la empresa. Hace poquitos meses atrás hay un estudio que salió por ahí de Gartner que hablaba, por ejemplo, que si bien un CMO podía alcanzar su objetivo, igual era visto como que su trabajo no era relevante. Y una de las fuentes principales por las cuales se cambiaba un CMO en Estados Unidos era porque no tenía un capital marcario frente a el resto de los directivos de la empresa. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que dar la cara hacia afuera cuando corresponde, pero hay que dar la cara hacia adentro. Y yo haré parte, y vinculando esto con la falta de valentía, en que como mi trabajo se ha ido anichando, yo cada vez me siento menos capacitado también de poder ir cubriendo las otras aristas del negocio y poder tener una participación en esas conversaciones de las otras aristas del negocio. Entonces, hay una construcción tremendamente importante, de nuevo, porque si hoy día el gerente de marketing, bien entendido, es el que lleva el timón de la estrategia. ¿Por qué? Porque es el que mejor conoce dentro de la empresa a quién yo atiendo. Eso es hoy día la bandera de lucha que el CMO debería poner dentro de una compañía y el poder ayudar desde ahí al resto de las áreas a que también trabajen articuladamente en su objetivo. Esto es bien extraño, pero es muy también típico de la sociedad chilena. Si al final nosotros estamos en una sociedad que es tremendamente endogámica y nos sentimos súper cómodos entre pares que somos relativamente similares, ¿cierto? Y yo creo que es interesante porque, de nuevo, el miedo al error nos hace llevarnos a estar menos con personas que nos dicen que no o con personas que son diferentes a nosotros. Y en ese punto, probablemente el gerente de marketing es el que tiene la mejor habilidad y el que tiene la posibilidad de interactuar realmente con todos los perfiles de personas que son transversalmente distintos a él dentro de una compañía. Entonces yo creo que una de las cosas también que hacen que se trabaje esa marca personal en lo favorable es tener la capacidad de plantearte en cualquier ambiente, en cualquier área, y poder saber cuál es tu aporte real desde lo que yo hago en marketing, que para mí debería ser la voz de la persona que atiendo, y el cómo eso influye en las distintas aristas del resto del negocio. Entonces, totalmente de acuerdo, pero yo creo que estamos como 3 peldaños para atrás. O sea, el CMO, antes de salir a hablar incluso afuera, tiene que primero reposicionar su marca personal dentro, probablemente hoy día, de una línea de gerencia. Está buena, ¿eh? Te digo, Tomás, te digo muy atento, Andrés. Nunca yo estoy quédate con la persona claro, que... ¿dónde yo tengo que empezar a también crear mi marca también personal en el área como de marketing también, creerme ese cuento? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un concepto que siempre hablo que es como de equal business status, que también aporta... porque si bien quieren el resultado, también hay un tema de branding, hay un tema de la marca, del crecimiento, de perdurar la marca. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que tenemos que sí o sí darse a conocer esta milla extra, dar ese resultado a toda la compañía también. Mira, en este ring, Andrés me enseñó de que tú tienes que estar en el mismo nivel que tu cliente. Ese es lo que él habla del business equal status, que en el fondo, si tú quieres ir a vender, el cliente no te puede mirar hacia abajo. Entonces uno se tiene que poner, y hemos hablado de la importancia de la construcción de marca,
para que cuando tú llegues a una reunión, ese cliente te vea al mismo nivel. Yo he insistido que este gerente o la persona, el socio de empresa, tiene que conseguir marca hacia afuera. Y ahora aprendí que también hay que construirla con los pares. Con los pares, que me claro. encantó, porque si tus pares no te respetan y estás en una corporación más grande, en el fondo, ¿cómo te van a financiar un proyecto? ¿Cómo te van a creer un cambio de timón, un cambio de estrategia? Así me gustó esto nuevo, lo agregamos ahí a nuestro mix de las diferentes marcas que uno tiene que ir construyendo. Es dentro de la empresa también. Oye, y hay una arista además que es clave, porque así como yo construyo un capital marcario hacia mis pares, de nuevo, si es que yo soy el timón del conocimiento del target, por ende yo debería ser el que tengo el mayor conocimiento de la gente que atiendo. Entonces, también hay que entender que en la medida que uno va subiendo lo natural, en una compañía, en un trabajo, etcétera, uno se empieza a alejar de la calle, se empieza a alejar del día a día, ¿cierto? Porque uno tiene gente que trabaja con uno puede delegar un montón de acciones, pero yo creo que la base está en no perder eso. O sea, si yo vendo a través de un retailer, yo tengo que conocer mis locales. Tengo que saberme el nombre de los jefes de cada uno de los locales. Si yo voy a trabajar en una telco, bueno, tengo que saber cómo la gente interactúa en los distintos puntos de contacto. Entonces, yo creo que es importante también el quemar zapatillas, también el gastar suela, el volver a estar donde la gente interactúa con mi marca. Y al final es eso. Como se dice, estar en la calle, ¿sí? ver la realidad. Es que si del quiero día a hablar día. con logística, yo tengo que saber cómo interactúa. A mí me pasó un ejemplo cuando estaba empezando en investigación de mercado. Me acordé ahora cuando estábamos conversando, pero estaba trabajando en Adimark y estábamos trabajando con Embotellera Andina. Y yo estaba dando los resultados de la evaluación de servicio del canal tradicional sobre la distribución. Y el gerente general de Andina en esa época me dice, oye, ¿tú has repartido bebida alguna vez? Le dije, no, yo hice un estudio, vengo a darte los resultados y tengo que contar. Prefiero que te vayáis. Es corta. Le dije, pero porque es que tú no me podís venir a enseñar a mí lo que significa repartir bebida. A los 6 meses volví y fui a presentar de nuevo. Y estaba el mismo gerente general y me dice, bueno, valiente, volviste, pero si no repartiste bebida, no quiero que esté acá. Yo dije, no, ¿sabes qué? Sí, me repartí bebida. Pues me subí a 6 camiones, fui con lluvia, poblaciones, estuve en tal comuna, etc. Estuve metido ahí moviendo pack de bebida. Wow. Y le dije, ¿y tú? ¿Le dijiste? Sí. Me dijo, no, yo no repartí bebidas. Entonces, ahora me tenéis que escuchar tú, porque ahora quiere decir que yo sé más de repartir bebidas que tú. Y eso fue interesante, porque al final el respeto no se ganó por un cargo. Se ganó, básicamente, por haber estado en donde el producto se vendía. Y para mí me era más fácil hacerlo que probablemente para él por el día a día. Entonces, yo creo que eso también es un ejemplo bien práctico, pero es parte de lo que, como marqueteros, deberíamos preocuparnos de hacer. Mira, me acordé, yo también lo hice, José. Fui a repartir, estaba trabajando en una consultora y me tocó trabajar también con Coca-Cola. Y fui a vender bebidas. ¿Sí? Y hicimos un estudio que se llama DILO, Day in Life Of. ¿Sí? Y estaba arriba del camión y todo el mercado tradicional es súper informal. Entonces te bajás y hablás y veis cómo está el punto de venta. ¿No? Sacamos un montón de cosas. Así que yo se los recomiendo a todos este concepto de Day in Life Of. ¿Cómo es el día a día de ese cargo para entender bien cómo es realmente el mercado, cómo son tus clientes? Realmente espectacular. Oye, hemos conversado en otros capítulos también del Ring de las Ventas sobre la importancia de conocer el negocio de nuestros clientes. O sea, ahí me queda muy claro. Si tú le vas a ir a vender una consultoría a alguien, le vas a vender un servicio a alguien, tienes que conocer el negocio del cliente. Sí, y eso te tienes que meter, y eso es muy importante salir a la calle. Me encantó. Oye, me gustó eso del José y tú. ¿Y tú? No, claro. Ahí tú dices valentía. Ahí está la valentía de verdad. Bueno, me he encontrado ahora con gente que trabajaba en la embotella en esa época, seguimos conversando y todavía se acuerdan de eso, pero es interesante. Lo que decía Ariel, solamente quiero vincular con una cosa bien chiquitita. En los resultados del último barómetro del marketing chileno que hicimos ahora, el 2025, de hecho lo único transversal a todos los proveedores de marketing que es pedido por los clientes es la necesidad de que los proveedores de marketing conozcamos a fondo los negocios de nuestros clientes. Yo creo que eso también se ha perdido, no solamente a nivel de CMO, pero sobre todo también a nivel de quienes somos prestadores de servicios para gerentes de marketing en las compañías. Entonces yo creo que también ahí hay un llamado
de atención y algo que a lo mejor uno ve que es súper obvio y que es súper simple, pero que hoy día es una fuente de diferenciación muy, pero muy interesante para los que somos proveedores. Oye, vamos a ir recapitulando. Todavía nos quedan algunos rasgos del nuevo CMO, pero a mi amigo Andrés, que ya lo conozco después de 39 capítulos, sé que le encantan los recuentos. Estamos hablando de los 6 rasgos del nuevo gerente marketing, donde el número 1, José nos hablaba de promover una cultura hacia el error. O sea, de no tenerle miedo a equivocarse. Todo es el primer rasgo que debe tener hoy día todo gerente marketing, sobre todo en un ambiente tan cambiante como el de hoy. El segundo rasgo que tiene que tener un gerente marketing, hablar un lenguaje financiero, hablar un lenguaje común con el gerente general. Súper importante hablar de márgenes, de ROAS, del retorno sobre la inversión. Número 3, el tema de performance, este equilibrio entre métricas de corto plazo con métricas de largo plazo. Súper importante que este nuevo marquetero domine también el traer los resultados hoy, que es lo que le paga el bono, como dice aquí mi amigo José, pero también esta compañía cómo sobrevive 5 años más. Ahí llevamos 3. El número 4, hablamos de la marca personal, y José nos recomendaba de construir una marca personal adentro de la compañía, hacia los pares. Y el número 5, que lo tratamos en otro capítulo, que nosotros lo llamamos usa la tecnología a tu favor. ¿De qué manera? En el fondo, que yo también lo leí en un paper, ¿de qué manera este nuevo marketero tiene que adoptar la nueva tecnología? ¿Qué opinas tú tiene que meterse en inteligencia artificial, automatización? ¿Cómo ves tú esta tecnología en el nuevo rol del marketero del CMO? Yo acá a lo mejor voy a ser bien disruptivo con lo que voy a contar. Yo creo que sí, la tecnología es tremendamente relevante. Y yo tengo que saber conceptos, y tengo que entender usos, y tengo que saber para qué se ocupa cada cosa que al final yo puedo incorporar dentro de mi día a día. Pero es bien interesante porque al final hoy día como que hay una fijación en todo lo que está pasando con tecnología y en qué me soluciona a mí el contexto del trabajo. Pero si uno mirara esta cuestión como una curva normal, yo creo que todo lo que pasa en el 95% al medio, hay de alguna forma u otra algún desarrollo, algún camino, algo que está pasando. Y yo creo que lo realmente interesante es lo que pasa en las colas de la distribución. En este 2,5 para allá y este 2,5 para acá. Y ahí yo creo que hemos perdido un poco el foco en que para que la tecnología funcione, yo tengo que saber qué pedirle. Y por ende, cuando la tecnología hace su trabajo y me entrega lo que me debería entregar, porque le pedí algo adecuado, tengo que entrenarme también para saber cómo la voy a usar, para que esto se transforme en algo que sea medible dentro de un negocio. Y yo creo que se nos ha olvidado, incluso a los que hacemos clases, el cómo uno hoy día no necesariamente tiene que formar en lo que pasa en el 95% al medio, sino tiene que formar hoy día, para mí, realmente lo que pasa en los extremos. El que es más inteligente en tecnología no es necesariamente el que la usa, es el que sabe qué pedirle. Ajá. Y el que es más hábil con la tecnología como herramienta no es necesariamente, de nuevo, el que la aplica, sino que el que toma los resultados y sabe para qué sirve cada una de las cosas. Entonces, desde mi forma de ver, hay que saber usos, aplicaciones, etcétera, pero también hay que saber mucho el qué es lo que pido, para qué lo pido, y después cuando tengo los resultados, el cómo hoy día los voy a usar. Yo creo que eso es un cambio por lo menos interesante, pero nos pasa a los que hacemos clases, ¿no? Hoy día ya no puedo prohibir que se use ChatGPT en una tarea, no puedo prohibir que los alumnos estén con dispositivos tecnológicos. Hoy día tú estás hablando, contáis de un dato y hay 4 personas en la sala que están googleando lo que tú dijiste para saber si es verdad o mentira. Entonces, de nuevo, lo que pasa al medio va a ser parte del paisaje probablemente y tengo que ser súper hábil para saber para qué se usan. Pero lo que pasa en la escuela, yo creo que ahí es donde hay una oportunidad tremenda. Y de nuevo, si lo miramos desde el marketing, el gerente de marketing debería ser el especialista en saber qué pedir y en cómo usar. Sí, me encantó el saber qué pedir y cómo usar. Oye, ahí nosotros hemos hablado también harto de los profesionales sobre 40 años. No se asusten con la tecnología. O sea, usen la tecnología a su favor. Un profesional de 40 años que tiene ya 15 años de experiencia en el cuerpo, tiene 10 años de experiencia en el cuerpo, probablemente sepa más fácil que pedirle a un ChatGPT, a una inteligencia artificial, que un recién salido. El recién salido le es fácil la tecnología, porque la tiene ahí a mano. Pero el que tiene experiencia sabe o al menos identifica qué dolor quiere solucionar. Entonces, ahí mi recomendación, que yo estoy muy ligado a tecnología con rompecabezas, que en la agencia, atreverse, hay que perderle el miedo a usar la tecnología
Porque con toda la experiencia que nosotros tenemos, los profesionales somos más viejitos, que somos ya canosos, medio pelados, en el fondo sabemos qué pedirle a este asistente y nos da superpoderes porque podemos avanzar más rápido, desarrollar cosas más rápido, pero lo enlazo con eso. Cantó. Bien, ¿qué número 6? El número 6. ¿Lo queréis decir tú o lo Tíralo tú. Disparo yo. A ver, el número 6 y el último de las características. ¿Cómo es este lenguaje con el equipo de ventas? Porque ya hablamos de que necesita tener métricas relacionadas con que le lleguen a finanzas, pero en el número 6 ya nos dijiste, ya nos iluminaste que depende del área comercial. Entonces, ¿cuáles son las métricas? ¿Cómo forma el equipo, este marketing, este nuevo marketero con el equipo de ventas? ¿Cómo es ese equipo? A ver, yo creo que lo principal es asumir y saber cuál es el rol que uno como marketero tiene frente a un equipo comercial. Bajo mi modo de ver, el marketero debería ser el que entrega el contenido, la información y las herramientas para que el equipo comercial alcance sus objetivos de manera más fácil. En el caso de las bebidas, el marketero es el que entregaría, por ejemplo, el qué es lo que está pasando en el territorio, dónde está yendo el equipo comercial, el cómo se están moviendo los distintos productos, el cómo yo estoy promocionando esos productos, el cuáles van a ser los lanzamientos que estoy pensando, pero también es interesante entender cómo es la espacialidad de ese territorio, quienes viven en ese territorio, por ende podrían ser potenciales consumidores de un producto u otro, el cómo son las familias, la composición de hogares que están dentro de ese territorio, porque yo entendiendo, por ejemplo, que si se me vienen achicando los hogares, hay cada vez menos niños, yo probablemente podría saber que el consumo de ciertos líquidos podría moverse de una cosa a otra, ¿cierto? Y ese tipo de contenidos que al final tienen que ser vistos como una herramienta para el equipo comercial, lo debería entregar el marketero para que al final la ejecución de la venta sea mucho más simple, fácil, pragmáticamente efectiva. Suena lindo. Todo que eso, pero yo me quedo con no dejemos de lado todo este tema de investigar siempre a nuestro consumidor, entender qué es lo que los mueve emocionalmente, entender cómo se viene el mercado en el futuro. Yo creo que uno muchas veces se queda en una zona de confort y no hace la pega finalmente de la investigación y revisar. Y sabes que yo creo que hay cosas que son más simples, como que de repente uno lee el diario, ve contenido en internet, o sea, ve cosas que están pasando, cifras de estudios y un montón de cosas. Y uno como está metido en su día a día, uno como que no es capaz de hacer el link de cómo algo que está pasando alrededor le puede pegar al negocio de alguien. Tal cual. Me tocó estar en una charla hace un poquito tiempo atrás que hablábamos, por ejemplo, cuál era la influencia de la disminución de los hogares en Chile con respecto, no sé, a categorías de aseo y belleza, no sé. Y era bien interesante porque si tú lo asocias desde ahí y decís, bueno, hay menos personas. Probablemente eso por ser bueno o malo. La gerenta L'Oreal dijo una vez en Icare, ¿te acordás? Que para ella lo mejor que estaba pasando era que se envejeciera la población y que hubieran menos niños. ¿Por qué? Porque mientras a mayor edad se tenía, más productos de belleza se consumían, por lo tanto, y había mejor poder adquisitivo. Entonces era maravilloso el mundo para ella. Pero es interesante, porque si yo tengo, por ejemplo, menor metraje cuadrado, porque las unidades que hoy día están y la densificación hace que yo viva en menos metros cuadrados, bueno, ¿dónde almaceno producto? No tengo despensa. Entonces yo no puedo, por ejemplo, comprar 24 rollos de papel higiénico, aunque me resulte más barata, me encantaría poder hacerlo, pero no tengo dónde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una adaptación que el gerente de marketing le debería dar a ese equipo comercial es promover productos que se almacenen, por ejemplo, en el lugar de uso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de almacenaje en otro lugar. Bueno, ese es un insight que, por ejemplo, vendría de marketing hacia un equipo comercial y que podría promover, por ejemplo, el cómo yo manejar incluso el surtido en las distintas salas, si es que yo tengo, por ejemplo, la isocrona de cómo están compuestos los hogares de la sala que yo quiero ir a activar. Ese es un poco el tema con respecto a eso. Es, yo tengo que aprender como marketero a vincular lo que está pasando en el contexto con el quehacer de mi negocio. Y ese trabajo mental, ese insight, esa transformación de un contenido en algo concreto, se lo tengo que traspasar a los equipos comerciales para que puedan ejecutar de manera eficiente la venta. Perfecto. Oye, se nota que es profesor. Sí, yo estoy así, ¿dónde anoto? Cuando me explica, ya estamos llegando al final, pero yo quiero tirar un bonus track. O sea, bonus track. Quiero tirar un bonus track porque ya repasamos las 6 características del nuevo CMO, el nuevo marketero, pero como bonus quiero que hablemos un poquito, unos minutos sobre marketing B2B. O sea, el marketing B2B no es lo mismo un marketing hacia el consumo masivo
a un marketing B2B. De repente hemos hablado de las ventas B2B, son ventas más largo plazo. De repente una venta de consumo final, tú puedes, en la góndola puedes tomar la decisión, o sea, puedes generar la necesidad en una góndola y la gente la compra. Después ya me va a explicar mi amigo cómo se justifica. Yo sé, adelantándome al siguiente capítulo, pero en el fondo es una venta más impulsiva. Las ventas B2B son más trabajadas, necesitas mucha más información. Entonces, ¿cómo ves tú el marketing B2B? ¿Cómo ves tú el rol del gerente marketing B2B también? No es tan fácil. Depende mucho de la industria, depende mucho de lo que se haga. Pero el fondo, yo creo que termina siendo lo mismo. Porque, de nuevo, si yo conozco cuál es la realidad y el entorno de este negocio, aunque sea B2B, se pueden hacer un montón de cosas. De nuevo voy a plantear un ejemplo. Nosotros nos tocó trabajar en alguna época con una marca que produce acero y que vende mallas de acero. Y que en el fondo le vende a retailers mallas de acero. Sí, bueno, si yo lo veo desde el consumidor final, un maestro, ¿yo para qué compro mallas de acero? Para hacer piscinas, para hacer radieres, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero yo tenía un problema de distribución con mi producto porque no tenía la capacidad de almacenarlo de manera correcta o porque tenía un reclamo desde el retailer de que había mucha merma de producto. Bueno, ¿qué es lo que hizo este CMO de una empresa B2B? Fue a hablar con la gente que usaba el producto, el consumidor final igual, para poder ejecutar mejor venta B2B, y se dio cuenta, por ejemplo, que el problema era que la malla tenía 30 centímetros que sobresalían del pick-up de una camioneta tradicional. ¿Y cuál era el reclamo? De que esos 30 centímetros al final se doblaban y había que cortar la malla. Entonces era merma. ¿Cuál fue el cambio que este CMO le dio al equipo de producción? El cortador de la malla reduce los 30 centímetros. La malla no bajó esos 30 centímetros en precio. Por lo tanto, se hizo un producto más rentable porque tenía menos materia prima, pero se hizo un producto que tenía una salida en ese retailer mucho más alta que en el resto porque generaba la sensación de que no tenía merma porque cabía perfecto en los pick-up. Entonces, de nuevo, sigue siendo un proceso de cómo yo conozco la realidad del producto que yo hago y del servicio que yo entrego. Pero de nuevo, adaptado a una realidad probablemente en el mundo B2B. Muy buen ejemplo. No, tremendo. Es que la cantidad de ejemplos que acá de tener José para quedarnos toda una tarde conversando. Pero una de las cosas que quiero como takeaway, que fue como mi momento ajá de toda esta conversación, es como no nos quedemos en la zona de confort, salgamos a la calle, hagamos la investigación, entendamos esos insights, que son descubrimientos que son tan importantes para generar estos pequeños cambios que pueden hacer la gran diferencia. Oye, muchas gracias por venir. Ya llegamos al final de nuestro capítulo 39. Muy interesante todo lo que nos comentaste, los ejemplos. Un tipo que trabaja y asesora con muchas marcas. Así que recuerden de vernos en YouTube, de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden también de escucharnos en Spotify, de compartir este link porque le puede interesar a muchos vendedores profesionales, pero también a marqueteros. Y cómo este rol está cambiando en el tiempo. Tremendo round. José. Pero muchas gracias por la invitación. Placer. Muy entretenido. Así que nos vemos ahí en Icari, amigo. Nos vemos por ahí. Bueno, antes nos vamos a ver en el colegio también, pero bueno. Somos apoderados del colegio. Ya, pues, muchos saludos, que estén muy bien. Nos vemos próximo capítulo. Chao, chao.